Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:06, como en un viaje en el tiempo o como en los viejos tiempos, ¿verdad? Aquí estamos, somos Milenio 3. Una noche de celebraciones, una noche en la que Madrid es una auténtica fiesta y yo lo tengo que decir, dejé la profecía por escrito, 1-1 ni más ni menos, por escrito, y ha ocurrido. ¿Tendré que dedicarme a profetizar? Espero que no. En fin, con la marea rojiblanca inundando cada recoveco de esta ciudad, nosotros estamos dispuestos a desconectar, por lo menos durante las próximas 3 horas, y conectaros o reconectaros con misterios interesantísimos. Misterios que a veces vosotros contáis mejor que yo, mucho mejor que yo. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis alma de periodistas, de tituladores, de ir al meollo, cosa que yo no suelo hacer, ¿verdad? Diego Zapatero decía, parece ser la cara de una niña, y remarcaba, con un simple ¡qué miedo! Hay personas como Farale que decían una niña con un parche en uno de sus ojos. Otros afirmaban, yo veo una niña con un biberón. Apuntaba María Jesús hace unos pocos minutos en las redes sociales, quizá una muñeca tuerta. Otras personas, como Corredor Tony, iban un poquito más allá. Yo veo una cara degollada o algo así. Le atraviesa algo el cuello. Tal vez un cuchillo. Una cara con un ojo más grande que el otro. Comenzaba un experimento que se volcaba en las redes sociales de este programa, las redes que son los tentáculos, se conectan con todo el mundo, que hacen de esta emisión milenaria algo muy especial. Guillermo León y Diego Marañón con todo preparado, una imagen, una pizarra limpia y después, evidentemente, el impacto del flash, del foco, de la cámara en ella. Unas personas que fotografiaban por algún motivo que vamos a descubrir, eso, una simple pizarra, un viejo encerado. Ahí aparecía algo y vosotros habéis dado vuestra opinión. Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Abrimos líneas de contacto, lo primero, fundamental, porque siguen llegando en este experimento que vamos a explicar, experimento interactivo, las opiniones, los titulares, las visiones, porque es un experimento sobre la percepción. Claro que sí, vamos a abrir las líneas de contacto para que todos aquellos que aún no han visto esa fotografía puedan verla, opinar y también para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través del correo electrónico Cuarto Milenio, milenio3 con número @cadenaser.com. Todo junto no, o sea, todo Milenio junto, 3. No. Milenio3 con número @cadenaser.com y también en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Navedelmisterio.com, ikerjiménez.com, todo preparado. Y esa imagen, esa fotografía, Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué se obtiene en un lugar? Sí, en un lugar, y además es un caso reciente que de este mismo mes, que hemos estado allí y hoy vamos a contar todos los detalles. ¿Podemos decir qué tipo de lugar es, simplemente? Es un colegio abandonado. Más cosas en este sumario, en esta especie de índice para que sepáis que no podéis faltar en esta noche tan llena de emociones, tan llena de misterios, tan llena de secretos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Un congreso, una serie de eminencias y cosas muy sorprendentes. Has sido seguidor de excepción. Sí, ha sido un congreso que ha sido más que un congreso, ha sido yo creo que la muestra de un cambio de actitud a la hora de hablar del asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Una reunión, Iker, en la que se hizo patente yo creo que una apertura de miras, una apertura de conciencia e incluso, y esto cuando se escucha en boca del protagonista te aseguro que impresiona bastante, vimos cómo profesionales de la medicina reconocieron una cierta conversión en sus creencias después de haber estado experimentando e investigando en torno a este asunto. Asunto que está plenamente de moda. Esta misma semana Telecinco emitía una serie que a nivel televisivo se ha convertido en el fenómeno de los últimos 6 años a nivel de audiencia, que se llama Resurrección y que habla del regreso supuesto de un niño a la vida. Un niño que había perdido la conciencia o incluso la propia vida hacía 30 años. Bien, el tema de los que regresan de la muerte está y es palpable. El impacto brutal en España. Por tanto, no estaba preparado, pero es perfecto el clip. Vamos a intentar informar un poco más de esas personas que están en vanguardia y que ya no solo hablan de ECMs
de las visiones arquetípicas. Se ha pasado una segunda fase y queremos atravesar el túnel, en el buen sentido, con todos vosotros. Una segunda fase de fenómenos paranormales, de intuiciones, de curaciones, todo un universo nuevo que se abre ante nosotros. Por eso es importante hacer crónica de ese congreso que acaba de producirse en pleno corazón de la capital de España. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y tú nos vas a hablar de un concepto que también está subiendo como la espuma y que si el seguidor del misterio quiere no quedarse en el vagón de cola y quiere estar al cabo de la calle de las cosas que van surgiendo, tiene que saber de esto, aunque es un misterio que tiene ya unos cuantos años. Pues sí, hace apenas unas semanas la prensa traía un nombre muy conocido en los ámbitos científicos, James Lovelock. James Lovelock avisaba de que la catástrofe medioambiental podía ser inevitable, podíamos haber llegado al punto de no retorno. Pero si James Lovelock es conocido por algo es por su hipótesis Gaia. Hace más de 30 años él decía algo que le convirtió en un hereje científico. Decía que la Tierra es un organismo vivo. Pues bien, ha habido gente que ha ido mucho más allá y se ha hecho estas preguntas. Si la Tierra es un organismo vivo, ¿puede llegar a tener mente? Y si la Tierra tiene mente, ¿nosotros formamos parte de ella? Y si nosotros formamos parte de ella, ¿en qué forma nos influye? Todo eso tiene un nombre, se llama la noosfera. Apuntad el término desde ya. Viene de antiguo, pero por algún motivo que vamos a explicar, está en la cresta de la ola, noosfera. Tendremos noticias, Javier Pérez Campos, de un testimonio, no sé ni cómo catalogarlo, si cuarta o quinta fase, porque lo que se ve parece también algo muy remoto, pero el caso es actual. Sin duda, un caso tremendo. Buenas noches, Iker. Vamos a conocer el caso de un niño de 12 años, que durmiendo en un sofá, en mitad de la madrugada, escucha que una voz desconocida le llama por su nombre y en ese momento algo le toca el hombro y le despierta. Lo que allí ve Iker es algo sorprendente. Justo esta noche vamos a hablar de personas que volvieron del otro lado y quizá también tengamos que hablar de seres que vuelven de otros mundos. Hay alguna nota oscura, pero que también forma parte del misterio, de los enigmas, y sobre todo algunos enigmas que nos han sobrecogido, porque en este territorio estuvimos investigando, y hay un escalofrío al recordar algunas montañas, algunos cobertizos abandonados. Me estoy acordando ahora mismo, Carmen, de la Posada del Diablo, con su cartel cimbreante en mitad de la lluvia y el frío florentino, donde se pergeñó, al parecer, se ideó el concepto del monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia es una historia que contamos en su día, que quizá muchos no conozcan, y que supera, desgraciadamente, a Jack el Destripador, pero ocurrió en Florencia en los años 80, y sus flecos todavía no han acabado por ser resueltos. Ahora hay noticias que vamos a contar dentro de un tiempo, de última hora, algo que ha vuelto a poner monstruo de Florencia en todas las portadas de los periódicos de Italia. Pues sí, que hace unos días se encontraba el cuerpo de una mujer crucificada precisamente muy cerca de uno de los escenarios donde se encontraron. ¿Has dicho crucificada? Crucificada. Donde se encontraron algunos de los cuerpos, estaba muy cerca, donde se encontraron esos cuerpos de jóvenes que habían muerto a manos del monstruo de Florencia. Enseguida ese término llegó a la cabeza y a la portada de todos los periódicos florentinos y de la gente que paseaba por allí, porque tenía rasgos casi idénticos a los que se produjeron hace ya 40 años por esa misma zona. Unos asesinatos que durante los 10 últimos años se vienen produciendo de mujeres solas, desnudas y crucificadas en el campo. Gracias a todos por la acogida y, bueno, siempre nos pasa lo mismo y no sé si entonar el mea culpa o qué tengo que decir, pero, en fin, son un poco los aprietos porque sabemos que hay muchísimas personas, muchos amigos que no han podido acceder a una de esas entradas para el próximo 31 de mayo. Todo este equipo estará en Mérida. Por circunstancias propias del aforo, es el que es. Apenas estarán allí 1000 personas y es verdad que es un evento tremendo, pero para Milenio 3 se queda casi pequeño. La acogida ha sido maravillosa, los amigos de Extremadura se han volcado, muchos han hecho llegar sus protestas y es normal, porque en apenas 20 segundos se agotaron las entradas que la SER en Extremadura tuvo a bien, y también fue por una petición mía, que pudieran ser accesibles para otras personas de fuera de España, porque si lo hubiéramos hecho de la forma habitual, muchas personas que hubiesen querido ir
al no estar en Mérida, cuando se dan las invitaciones, hubiesen protestado exactamente igual. Bueno, yo sé que en la mente de la cadena SER está hacer un evento grande, quizá para inicio de la próxima temporada, ya veremos, donde contentar a la mayor parte, pero sabemos que es muy difícil. Nos entra una especie de claroscuro, ¿no? O de sabor agridulce, porque queremos estar con vosotros, queremos pasar el día 31 de mayo en una noche inolvidable en el anfiteatro de Mérida, pero sabemos que siempre hay muchísima gente, muchísima más de la que nadie se espera, siempre, que se queda sin poder acceder. Bueno, pues simplemente de parte de este equipo de Milenio 3, nuestro abrazo grandísimo, gracias por vuestra fidelidad, por vuestra movilización. Sabemos que en esta ocasión el récord que era para precisamente una mayor accesibilidad a personas que no fuesen de Mérida, pues se fulminaron cientos de entradas en apenas 20 segundos. En fin, es un fenómeno también extraño, ¿no? Pero que ocurre y lo sabemos muy bien. Gracias a todos por estar ahí. Nosotros, lo sabéis, que más queremos es contentar a la audiencia. Esa audiencia que sois vosotros con nombre y apellidos y que es la que nos mantiene en esta 13ª temporada y desde hace tantos años. Gracias una vez más por vuestro apoyo. ¿Vosotros lo sabéis, por cierto? ¿Os suena? Sí. Sí, ¿Cuál es? Dragonfly. ¿no? La libélula se convertía de alguna forma en la mensajera, la señal de que hay un más allá, la señal de que una consciencia, algo más importante que el organismo, algo más allá de lo biológico, se mantiene y que es capaz de penetrar en el espacio-tiempo, de atravesar las barreras insondables o que creemos insondables y volver a lanzarnos su mensaje, su señal. En eso cree el hombre desde siempre, el ser humano. Bien, vamos a hablar, y por eso Noel Calero, junto a Fermín Agustí, al otro lado del cristal de la nave radiofónica del misterio, la ponen. Y no es casual, porque esta película de 1997, con Kevin Costner como protagonista, tuvo un impacto fuerte. Hablaba de esas cuerdas que se entrelazan más allá de la vida. Llevábamos un tiempo en el cual los libros de Moody y los conceptos sobre el túnel, las ECM clásicas, bueno, habían caído un poco en lo popular. ¿Por qué? Porque los temas, como bien sabéis vosotros, también se estancan, también cansan, también hemos escuchado muchas veces la misma historia. Y aunque es una historia que nada puede superar, yo creo, porque nos habla del espejo del otro lado, resulta que ya lo dábamos casi por hecho. Un lado de la sociedad creía profundamente en que esas experiencias significaban el acceso a otra consciencia, o a la auténtica consciencia que vive envuelta en la carne y que no se entera realmente de lo que es la última verdad. Y por otro lado, una gran parte de la sociedad había acabado convencida de lo siguiente: una serie de parámetros puramente biológicos racionales se activan en el cerebro y se provoca esa especie de ilusión. Y ahí teníamos, hasta el año 97 digo, esa división absoluta. La ilusión, todo es explicable mediante pura bioquímica cerebral, o los que piensan que hay otra cosa. Esa división, como siempre, ha tenido sus rozamientos, sus fallas. Justo en el 97, es curioso, empiezan algunos doctores una lentísima revolución. Empiezan a posicionarse, empiezan a no dar la espalda a Raymond Moody, que fue un poco, incluso casi alzado como una víctima, con la OPA incluso también puesta, de la Inquisición moderna. Doctores empiezan a decir, ojo, que eso no es solo una ilusión. Y en los últimos 15 y 17 años se ha ido avanzando, proyectos diferentes en diferentes países. Pero hacía mucho tiempo que en España no teníamos una representación de estas personas a la vanguardia. Un buen amigo de este programa es, digamos, el abanderado de este movimiento, el doctor Gaona. Pero el doctor Gaona tenía varios ases en la manga. Algunos va a sorprender. No estaba en el guión y lo ha comentado y nos hace especial ilusión. Vamos a desvelar solo parte de ese secreto esta noche, si os parece. Pero caramba, la ocasión era muy buena, ¿no? Especialistas internacionales de gran prestigio y que dieron el paso. Como Pizarro y sus hombres trazaron una línea y la saltaron. Sabían que podían correr peligro sus carreras, su prestigio, pero muchos eran protagonistas de experiencias cercanas a la muerte, o muchos tenían familiares y testigos de los cuales no podían dudar. Y entonces se alinearon en esta corriente extrañísima. Médicos, forenses, neurocirujanos, neuropsiquiatras, a favor de que hay otra cosa. Nuestro compañero Diego Marañón ha sido cronista virtual de toda esta historia.
Esta es su crónica, no tiene desperdicio. Sentía que los doctores no entendían mi forma de actuar, mi forma de pedirles ayuda, decir, pero es que no entienden lo que me ocurre. Gracias por venir. Necesitamos gente como ustedes que nos comprendan. El sentimiento de gratitud por saberse comprendidos fue una de las muchas cosas que compartieron los asistentes a la primera reunión nacional sobre experiencias cercanas a la muerte. El Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNED en Madrid fue el lugar escogido para este excepcional encuentro dirigido por el doctor José Miguel Gaona, que trató de exponer desde un punto de vista científico y experiencial este fenómeno. La encargada de romper el hielo fue Janice Holden, profesora de psiquiatría en la Universidad de North Texas. Es mano derecha de Bruce Greyson, uno de los tipos que más sabe sobre temas de ECM, y justamente además con Janice Holden estamos haciendo un trabajo, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. En su intervención, Holden presentó los resultados de una investigación llevada a cabo por su equipo sobre un total de 188 ECMs. Del estudio se desprende que no existe una relación vinculante entre estas experiencias y posibles enfermedades mentales y que quienes han pasado por ellas han visto aumentadas sus capacidades paranormales. Cuando el profesional de la salud no lo había ni patologizado ni demonizado y lo había considerado como una experiencia real o potencialmente real, la persona que la había experimentado había considerado dicha experiencia como algo positivo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia negativa o muy negativa a la hora de relatar vuestra experiencia a un profesional de la salud? Disclosing your NDE to a health professional. José Miguel Gaona tomó a continuación la palabra para esbozar algunas nociones básicas en torno a la consciencia y al importantísimo papel que ésta juega en el ámbito de las ECM. Es muy probable que en las improntas de la consciencia, debido a nuestros campos electromagnéticos sobre lo que ocurre en derredor, quede una impronta, quede una huella nuestra después de perder la vida. Gaona avanzó además algunos aspectos de un ambicioso estudio sobre premoniciones y ciertos experimentos realizados durante el proyecto ALMA, una investigación que acaba de llevar a cabo un equipo de cuarto milenio en varias cuevas prehistóricas de Cantabria y que próximamente conoceremos en detalle. Intentamos averiguar una serie de cuestiones interesantes. ¿Cómo era el cerebro de nuestros ancestros? ¿Tendrían sensación de consciencia? ¿Tendrían experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué es lo que sentían? ¿Cómo sentían esos cerebros? Nos llevamos una grandísima sorpresa. Sus cerebros muy probablemente serían muy parecidos a los nuestros, por no decir prácticamente idénticos. Quizá tendrían menos tecnología, pero pensaban, sentían y su conciencia derivaba, como un barco en el mar, de la misma manera. Óscar Llorens, filósofo especializado en consciencia, hizo un ameno repaso por el concepto de muerte en los distintos tipos de realidad, proponiendo un nuevo modelo ontológico. Además, presentó varios puntos que, según él, pueden avalar la realidad trascendente de las ECM. La muerte es lo que nos da la vida. Todo está en continuo cambio. Opino que muchas veces se desestima por ignorancia, por inercia. Hablo de cuatro argumentos fuertes según los cuales las experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia es no local y por tanto con cierta independencia del cerebro. También hubo tiempo para escuchar al doctor Juan José López Martínez, profesional de la medicina que trabajó durante un cuarto de siglo en el servicio de urgencias de un hospital de Cartagena. Hace 15 años, tras una experiencia desconcertante pasando consulta a una paciente, comenzó a investigar el fenómeno de la regresión a vidas pasadas, llegando a una conclusión que a la vez supone una de sus más firmes creencias. La vida empieza antes de nacer y no termina con la muerte. Para mí ha sido muy fácil comprobarlo. Una vez que le tomo los datos al paciente, ha sido tan fácil como ir al cirujano que lo operó, sentarme con él y decirle: tú dijiste esto, tú hiciste esto y tu ayudante hizo esto y dijo esto. Y me dicen: ¿y tú cómo lo sabes? Digo: yo no lo sé, lo sabe tu paciente. Al principio yo de esto no creía nada. Hace 18 años yo no hubiese estado ahí sentado. El evento finalizó con la presentación de la Fundación Acércate, un proyecto de convivencia y apoyo a enfermos terminales. Fue el punto y final a la primera edición de este Encuentro Nacional sobre Experiencias Cercanas a la Muerte, un evento pionero que desde Milenio 3 deseamos que tenga continuidad en los próximos años. Esperemos que sí. Nosotros simplemente hemos querido encender la mecha, ¿no? Si otros quieren luego tomar el relevo, incluso dentro de los propios asistentes, bienvenido sea. Lo que hemos hecho en definitiva es remedar reuniones semejantes que se dan en otros países como Estados Unidos desde hace ya alguna década que otra, ¿no? Tiene un propósito, la verdad, es muy sano. Personas que han tenido esa experiencia, de repente se ven, se crean lazos de amistad, se crean lazos muchas veces que les siguen durante años.
a veces simplemente como curiosos, que es lo que somos, es interesante apoyar nuestro oído en ese bloque, en ese muro que nos conecta con los que saben, con los que tienen amplia experiencia, con los que podemos llamar científicos. Y digo espiar amablemente para saber en qué están. Y algunos, desde luego, sin temor al que dirán, están en unas coordenadas muy próximas a la membrana del misterio. Ya no es hay vida más allá de la vida, sino que algunos doctores, después de experiencias personales como hemos escuchado, se atreven a decir algo igualmente misterioso o más misterioso. Me parece un hermosísimo título. La vida comienza antes de nacer. ¿Cuántos médicos? España es, gracias al esfuerzo de Gaona, una puntita, ¿no?, en un inmenso bloque de hielo. No somos ni la punta del iceberg, ¿qué más quisiéramos? Pero también hay personas que se suman porque tienen sus propias evidencias. No aparece en ningún catálogo esto, en ningún libro oficial. Y sin embargo, doctores con amplísimo recorrido están ahí. Es más, yo os invito a que mañana participéis en otra experiencia interactiva también casi. Y es que en Cuarto Milenio van a venir 2 doctores españoles, no digo más, pero uno con 6 doctorados, la otra neurocirujana, a contarnos su regreso de la muerte o su experiencia cercana a la muerte. Médicos como testigos, médicos en activo. Algo está cambiando, porque ese doctor de Cartagena decía: yo hace 18 años no estaría aquí porque me reía. Yo os aseguro que como periodista curioso del misterio nunca hubiese pensado, nunca habría imaginado 2 médicos en la televisión contando: yo lo viví. No estoy hablando de teoría, de lo que yo creo. Yo lo viví. Viví esa interfase. La conciencia como algo no local. La conciencia como no solo algo residente en el cerebro. Es decir, la mente no solo es el cerebro. La mente es algo mucho más extraño que puede acompañarnos desde antes del nacimiento y posiblemente nos acompañe después de la muerte. Todo esto que son absolutos tabúes están ya en congresos universitarios como el que acaba de capitanear el doctor Gaona, y yo siento una enorme alegría, porque no sé la verdad, pero sé que esto sí embarga y emociona a muchos doctores. Por algo será, compañeros. No sé qué opináis vosotros. ¿Se habla de revolución silenciosa o no tan silenciosa? Bueno, y a mí me parece también reseñable que esto haya tenido lugar en el interior de una universidad, que sea la que ha dado cobijo a este congreso vanguardista, donde se han dado la mano médicos, filósofos, yo creo que todo tipo de vertientes para intentar vertebrar una misma cosa, ¿no? Una misma cosa que quizá desde un solo campo de visión sería casi inabarcable o sería imposible de observar. Y lo que me parece muy interesante es, hablaba Siker, por ejemplo, de doctores que han investigado en estos casos de experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos casos que parecen casi escogidos a dedo, como si los doctores que han empezado a indagar en las experiencias cercanas a la muerte lo hubieran hecho por algo. Muchos de esos casos son porque han vivido en sus propias carnes, cuando eran absolutamente escépticos, una experiencia cercana a la muerte. Cuando estaban a punto de morir, se enfrentaron a ese túnel de luz y a partir de ahí iniciaron sus investigaciones. Parece que a veces el fenómeno escoge con cierta exactitud a la persona a la que le ocurre. Pues curiosamente el tema que te digo esta noche, del que hablaré después, es casi primo hermano conceptual de este. Desde otros ámbitos, desde cada vez más ámbitos, más gente se está atreviendo a decir la gran herejía hacia la ciencia materialista, que la mente y el cerebro son cosas diferentes, que el cerebro es el órgano a través del cual se manifiesta la mente en el cuerpo, pero no es la mente. Es decir, que hay algo independiente que nos trasciende y que efectivamente puede traspasar por delante y por detrás, por el antes y por el después, las barreras de la muerte. Y fíjate que, sin destripar nada de mi tema, cuando decías ¿qué está cambiando?, hay mucha gente que piensa que algo está cambiando, que algo externo a nosotros está poniendo una semilla de cambio en todos y cada uno de nosotros, que en unos fructifica más, en otros menos, en otros absolutamente nada, pero que realmente hay un proceso de cambio. Luego explicaré en qué consiste y qué lo puede estar provocando.
Y bueno, hay que añadir también que pese a que algo parece que se está moviendo, que cada vez más científicos con nombres y apellidos y gente del ámbito, no siendo científicos del ámbito universitario, se atreven a alzar sus voces y a hacer que congresos como este o otro tipo de actos se lleven a cabo en un seno universitario, queda todavía un residuo de esos cientifistas, no sé cómo llamarlo, que se oponen y que parecen la Inquisición del siglo XXI, que no quieren que se hable en el seno universitario de estas cuestiones. Esta misma semana, hace un par de días, pues una catedrática conocida por nosotros, no voy a decir el nombre porque ella tampoco quiere entrar en polémicas, ya se ha dirimido donde tenía que dirigirse, ha sido atacada pero vamos, duramente por algunos de sus catedrática compañeros. De amplísimo prestigio y de mucho más prestigio de quienes se atacan, como siempre suele ocurrir, ¿no? Sí. Y bueno, pues me parece penoso, solo por el hecho de que haya querido hablar sobre algo relacionado con los fantasmas y los fenómenos paranormales en la antigüedad. Como elemento histórico. Como elemento histórico. Que evidentemente son parte de la historia. Por supuesto, y elemento simbólico, y desde unas perspectivas antropológicas y con un amplio currículum para hacerlo. Es decir, que si no lo puede hacer ella, ¿quién lo puede hacer? Pero es que aunque hubiera tenido esta mujer una experiencia ella misma de ver un fantasma, nadie tenía por qué recriminarla nada, y su currículum no iba a ser peor porque hubiera tenido una experiencia como esta. Yo creo que algo está cambiando, que precisamente el doctor Gauna pudo contar con tanta gente que vivía esas experiencias, que contaba a nivel científico esas ECMs, porque en cierta forma ya han dado varios el paso. Varios científicos, entre ellos el doctor Gaona, que cuando nosotros lo conocimos era un escéptico recalcitrante, un escéptico que no se creía nada que tuviera que ver con lo extraño, con lo que no se pudiera explicar científicamente en un laboratorio. Si él ha cambiado, ¿por qué no pueden cambiar otros? Lo decía Javi, unos han vivido esas experiencias en su propia carne, pero otros, yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Vila, como nos decía, yo tengo un montón de médicos, Enrique Vila, un doctor que también hizo un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, y él nos decía que había recogido numerosos casos y que los propios médicos de su hospital, del Hospital de la Macarena, en Sevilla, le contaban pacientes que habían tenido esas ECMs, pero que no se atrevían a dar sus nombres por si les pudieran criticar o decir algo malo sobre ellos. Creo que eso poco a poco se va perdiendo, ese miedo, que ya son muchas las personas que se dedican a la ciencia que están diciendo, oye, que estas cosas pasan, vamos a intentar explicarlas, esto no es de programas oscurantistas, de programas paranormales, sino que hay algo más, está pasando algo y tenemos que investigar para intentar dilucidarlo. Os voy a dar más argumentos para este debate, porque es un tema que, si lo valoramos en su conjunto, significa eso, la posibilidad de apertura. Yo desde luego pienso que en los foros del conocimiento tiene que hablarse de todo. No, fijaos, en la herejía no vamos a seguir, ¿no? Pero en ese aspecto, pero de eliminar de la historia algo que igual para el hombre moderno no es importante, pero que ha sido vital absolutamente para el hombre antiguo. O sea, para hacer sociología de la antigüedad o antropología o etnografía, ¿qué pasa? No hay que hablar de los fantasmas, aunque uno crea o no crea, de los aparecidos, de lo que significa para una comunidad la creencia en el aparecido. Si es por algunos, se eliminarían esas partes de la historia. A mí me lo decía Bermúdez de Castro, Premio Príncipe de Asturias. Cuando tenemos que hacer algún estudio, siendo quienes somos, que toca lo sagrado, toca el animismo, toca la conexión del hombre antiguo con lo extraordinario y por qué lo hacía y lo importante que era, tenemos problemas. Tenemos más problemas que con otras cosas cuando tocan lo objetivo. Quizás Santi ha tenido una vez más la gran clave. Se está enfrentando parte de la propia ciencia, que es lo maravilloso, al tabú, a un gran tabú. Pero os voy a dar más argumentos para el debate. Diego, compañero, doctora Holden, podemos hacer su interesante lo que dijo, te llamó la atención porque hay un momento en que habla, y quiero que la escuchemos, Diego, sobre algo más. No nos quedemos en experiencias cercanas a la muerte, sino en el despertar que se produce en esa gente y lo que le suele suceder después a muchos de ellos. Sí, la verdad es que la ponencia de Janice Holden, bueno, se alargó un poquito en el tiempo, claro, por temas de traducción simultánea y demás. Como te he dicho en el reportaje, ella es profesora en psiquiatría de la North Texas University, está colaborando con el Dr. Gaona en una serie de proyectos
y parte de las tesis de Holden se basan en lo que sienten los pacientes que han pasado por ECMs. Ella afirma que lo que ellos sienten, esas percepciones, son absolutamente reales, pero que por otro lado no se pueden explicar, no pueden haber sido causadas de ninguna manera por procesos sensoriales normales. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba apagado, estaba absolutamente inhabilitado para digamos, ser portador o ser la causa de esas sensaciones. De ser esto cierto, Iker, se demostraría que la conciencia y el cuerpo físico funcionan de manera independiente. Fíjate que esto que se dice tan pronto supone una auténtica revolución. Es aquí donde el gran tabú, como dice Santiago. Es aquí donde se aproxima a las tesis del doctor Gaona, y ella también daba una serie de claves. Ella presentaba una investigación hecha a casi 200 pacientes que habían pasado por ECMs. Ella presentó todos los datos, todas las estadísticas, pero desprendía una serie de datos bastante curiosos. Uno de ellos era las consecuencias a nivel psíquico, a nivel parapsicológico incluso, que estos pacientes experimentaban después de haber sufrido una ECM. ¿Te parece que la escuchemos? Vamos allá. Los efectos posteriores, algunos de los efectos posteriores son un aumento de las actividades paranormales. La persona comienza a ver o ve con frecuencia a personas fallecidas, reconocen cosas que van a pasar y aumentan su nivel de telepatía. Es decir, son capaces de ver con mayor claridad lo que otros piensan o lo que otros sienten. Estos procesos pueden ser abrumadores para la persona, y durante el primer año ha sucedido que esto les pasa con tanta frecuencia que encuentran dificultades a la hora de ajustarse a la existencia terrenal. Algunos de ellos piden y quieren y desean que esto pare. La doctora, la psiquiatra, algunos quieren que esto pare. No veamos solo al testigo de la ECM como algo pasivo que vive una experiencia que algunos aseguran que está dentro del cerebro, una especie de ilusión óptica. Casi nos han hecho creer a todos. Es más, en esa sabiduría del Padguato que todos utilizamos, he oído una respuesta: no, si eso es un reflejo del cerebro. Pero ojo, que yo soy el primero que comete estas ingenuidades muchas veces, ¿no? Hablar de temas, surge en nosotros, casi sin saber por qué, una respuesta, nos sentimos seguros, creyendo saber que poseemos, ¿no?, un argumento de la verdad. Hombre, es que hay muchas personas que ven ese túnel, ven esos seres, casi como catapultados. A veces soltamos: no, se ha demostrado que eso... Bueno, pues parece que los que están en vanguardia no lo tienen tan claro, porque no solo es eso, sino que luego las personas, y me gustaría mucho conocer vuestra opinión a través de las redes sociales, Nave del Misterio, a través de milenio3@cadenaser.com. ¿Por qué opináis de este debate? Subíos a este debate con nosotros. Es que esas personas quedan marcadas por algo, y esto es muy extraordinario. Algunos pensarán, claro, imaginemos la hipótesis racional, compañeros, han quedado tocados del ala, ¿no? Se han vuelto tarumbas. Es tan fácil despojar las incógnitas de esta forma. Ya no están en sus cabales. ¿Cuáles son los cabales? ¿Quiénes somos nosotros realmente? Si es verdad que no somos solo nuestro cerebro y nuestros órganos. ¿Quiénes somos? ¿Desde cuándo somos? Bueno, pues resulta que hay personas que en cuanto tienen este pum, este shock, esta inmersión en esa membrana, es que ya la vida no es igual. Es que los aparecidos que estaban al fondo del túnel pueden estar en mitad del pasillo. Es que de repente saben quién va a llamar por teléfono. Es que durante un tiempo esa campana de irrealidad les rodea. Se dan cuenta que su vida ha tocado un espacio que no estaba escrito en ninguna parte, y lo están viviendo, y saben que no están locos. Saben que no están locos, pero saben que nadie les va a creer. Esas personas, a través de la experiencia choqueante de la ECM, no solo se han quedado ahí: uy, he vuelto a la vida, uy, era muy agradable el sitio. No, vayamos a la fase 2. Es que mi vida y mi percepción ha cambiado. La psiquiatra habla de telepatía, habla de precognición. ¿Por qué? Esto quiere decir que la visión y la experiencia es integral. Y os lanzo el argumento también: miedo y por Dios que esto pase. Yo creo que ahí has estado dando una clave importante: el miedo. Nos hemos educado en una serie de creencias, exceptuando la gente que cree en algo, llámese religión, de cualquier tipo, en una creencia en un ser superior, me da igual el nombre, tiene otra visión, porque cree que hay una recompensa al final del todo, no se sabe de qué forma,
pero que hay una resurrección y hay otra vida. Y sin embargo, las personas más racionales se nos ha hecho creer, bueno, pues te mueres, te conviertes en polvo y desapareces. No queda nada de ti, tu esencia no existe. Igual que ocurre cuando las personas que experimentan algún tipo de capacidad paranormal siendo niños, lo primero que se les dice es eso no existe, eso no es lo que has visto. Lo que has visto es esto otro. Se intenta dar explicación, razonar todas esas experiencias, igual que ese fin último, ¿no? Al que todos, tarde o temprano, nos guste o no, nos tendremos que enfrentar. Solo entonces vamos a saber si de verdad están en lo cierto aquellos que creen que hay algo y los que afirman rotundamente que no existe nada más que... Interesante eso, Clara, ¿eh? Los que creen y Exacto. los que afirman Los que rotundamente. afirman. Los que creen, bueno, tendrán su aferramiento a esa creencia, pero no se meten, digamos, en camisa de 11 varas. Ellos van por libre. Y los que afirman son los que imponen. En fin, no sé, yo creo que esas cuestiones, una vez que a lo mejor se produce un desgarramiento del velo de Isis, entre comillas, es decir, alguien que tiene una vivencia tan fuerte como esa época de descolocación, porque luego creo que estos fenómenos en muchos casos, pasado el tiempo, dejan de existir. Pero en ese tiempo de descolocación, en el que, bueno, lo que tú creías ya no está tan claro, porque tú teóricamente tendrías que haber muerto, pero estás ahí. Entonces, asimilar eso, en ese periodo, esa interfase de nadie, quizá es como lanzar una antena a recibir cosas que normalmente te han dicho, oye, ojo, que eso no existe y no se te ocurre hablar de ello, que te van a tomar por loco. Claro, es que le hemos cogido un tremendo aprecio a eso que llamamos la realidad. Y la realidad no es tan real como creemos. A ver cómo consigo explicar esto sin ponerme pedante. El universo perceptual de cada ser humano es individual y es una construcción de su mente. Por poner un ejemplo muy sencillo, todos tenemos delante de nosotros ahora mismo un micrófono amarillo. Un micrófono con una bola amarilla de la cadena SER. Estamos todos de acuerdo en que es un micrófono con una bola amarilla, pero a lo mejor... El más bonito que hay, por cierto. Por cierto, pero a lo mejor el amarillo que ve Iker es mi rojo, es el que yo llamo rojo. Lo que pasa es que como él lo ve rojo, yo lo veo amarillo, pero los dos estamos de acuerdo en que es amarillo y que esto tiene el nombre de amarillo, pues hemos consensuado una realidad común. Lo que le pasa a esta gente que ha dado ese salto, que ha tenido esa experiencia, es que ha trascendido la realidad consensuada. Ya está fuera de lo que es el acuerdo común. Y ya una vez se da ese paso no hay retorno y empiezas a ver otra realidad. Con lo cual la quebradura mental es brutal. Claro, o sea, da miedo porque entre otras cosas, no solamente que me tomen por loco, no, es que en cierto sentido te has salido de la norma, te has salido del rebaño y somos animales sociales, somos seres que necesitamos la aprobación y la integración y de repente ser el diferente asusta mucho. Entonces, tanto que les sucedan estas cosas como que eso les produzca una sensación de estrés importante, no me extraña nada ninguna de las dos cosas. Y encima, fíjate, si son personas que estudian la mente y les pasa esto, totalmente de acuerdo. Todos sus cánones se rompen. Ellos tienen que demostrarse a sí mismos que lo que han vivido, porque aseguran que lo han vivido, no se puede demostrar a nivel científico ni a nivel cerebral. Y si escuchas a médicos diciendo las experiencias que han tenido cercanas a la muerte, es que todo ese castillo de naipes que habían construido durante toda su vida científica se viene abajo en 2 segundos, porque ellos a sí mismos, y lo saben, ellos a sí mismos no se pueden engañar, con lo cual tienen que dar todavía un paso más, ya no solo no creer, sino explicarse lo que ha pasado, porque a nivel científico no lo pueden explicar. Yo, fijaos, y podéis intervenir en cualquier momento, creo que el debate y el evento lo merecen, y por supuesto Diego en cualquier instante, y nuestro público, vosotros, ¿no? Me gusta mucho saber vuestros titulares. Luego iremos con la historia del colegio, que en el fondo quizás la misma historia contada de otra forma, ¿no? Como todo lo que contamos aquí. A mí me impresiona a lo largo de mi experiencia algo mucho y cada vez más, fijaos, cada vez más. Creo que lo emocional, evidentemente, quizás sea la puerta de la percepción más próxima al misterio o la verdad última, no tanto lo racional o lo lógico.
Y entonces empiezo a ver en mi biografía un sinfín de miradas acumuladas a lo largo de estos años. Y hay algo que las identifica, algo que las une. He entrevistado a cuántas personas en mi vida. Imaginaos, he hecho la cuenta, ¿no? He entrevistado. Pues en su mirada, cuando han visto algo, cuando han visto lo extraño, lo innombrable, lo insondable, la otra realidad, cuando han estado en esa esfera que está fuera de lo consensuado, su mirada tiene un algo, compañeros, que tiene un denominador común, y yo no sé tampoco expresarlo, pero cuando el caso creemos que es real, ellos saben que lo han vivido, y los casos, ojo, son de una dinámica muy diferente. En los altos de Gainchurizqueta, en los años 50, un labrador baja y se encuentra una especie de cosa ahí parada, y su vida sufre un shock brutal, y su mirada se tiñe de algo que cuando tú te cruzas con esa mirada, sabes que no es ordinaria. Lo mismo a la persona que cree que ha visto un ángel en mitad del campo. Ella cree que ha visto un ángel, por ejemplo, en Cuarte, Zaragoza, flotando en mitad de un campo. Claro, lo lógico es pensar que está loco, pero su mirada no tiene la mirada del loco. Tiene otro velo extraño. Es el que por unos segundos ha estado mirando en la trastienda de la realidad. Cuando uno ve la experiencia de esa persona que ha visto a su padre o a su madre a los pies de la cama despidiéndose, cuando tú le miras a los ojos, tú sabes perfectamente que esa expresión tiene un algo, que no sé si es nostalgia, no sé si es reconocerse en esa otra cosa, no sé bien qué es. Es como a veces el apego a un mundo que sabemos que también pertenecemos a él, pero que no entendemos. Toda esa gente, y yo he entrevistado a miles de personas, es una fortuna en mi vida. Me he encontrado esa mirada constantemente a lo largo de mi vida. Y quizá, como yo he creído que esa mirada es verdad, no he seguido más que empeñándome en esa labor, como entendiendo que todos nosotros también tenemos que ver con eso, que en momentos de nuestra vida hemos sufrido shocks, cada uno a su forma, pero esa mirada del testigo de lo extraordinario, esa es imposible de olvidar, ese es un argumento de peso. Ahora, ¿cómo lo llevas eso a una fórmula, no? O a una prueba científica. Mira, os voy a sorprender, o más bien Diego os va a sorprender, porque con qué rotundidad, fijaos, porque esto es importante, con qué rotundidad hablan no simples periodistas curiosos, entrevistadores como yo, simples buscadores, sino profesionales de lo científico. Tenemos un documento que habla sobre el alma, que sería propio de una iglesia, quizá hace no sé cuánto tiempo. Bueno, no, porque ni los curas hablan ya de esto, claro. Son los científicos los que hablan más del misterio, más que realmente se están aproximando más al misterio ellos. Es increíble, ¿no? Bueno, pues para que veáis cómo habla, por ejemplo, un científico, Diego, sobre el alma, que sobrecoge lo que dice, ¿no? Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer que no lo conocía. A este hombre es Juan José López Martínez, es médico y es una persona que ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias en un hospital de Cartagena. Iker, estamos hablando pues de un profesional de la medicina que, por cierto, fue el primer médico en España que obtuvo la autorización de una administración sanitaria, en este caso la Consejería de Sanidad de Murcia, para abrir la primera consulta sobre terapia de vidas pasadas. Después de hacer miles, literalmente miles de regresiones, tal y como él contó en esa charla, que fue la verdad bastante amena, él ha llegado a la conclusión que exponías al principio del programa, Iker, que la vida empieza antes de nacer y no sé si es más importante, pero que además no termina con la muerte. Él quiso explicar el porqué del título de uno de sus libros, que se llama La respuesta está en el alma, y para hacerlo contó esto que vas a escuchar ahora. En mi experiencia he podido llegar a la conclusión: el alma lo sabe todo. El alma sabe lo que ha pasado en el vientre materno. El alma sabe lo que ha pasado en el nacimiento. El alma sabe lo que ha pasado en vidas pasadas. El alma sabe qué pasó en las experiencias entre vidas. Las experiencias entre vidas o las experiencias entre cuerpos. Pero hay una cosa muy importante, y es que para el alma no hay tiempo, no hay espacio y no hay distancia. En cambio, el consciente sabe de nosotros aproximadamente a partir de los 6 o 7 años de edad en el cuerpo físico. El consciente no recuerda nuestra estancia en el vientre materno, no recuerda nuestro nacimiento, no recuerda vidas pasadas, no recuerda espacio entre vidas y, por supuesto, se rige por la idea lineal de tiempo. 1:53, esto es Milenio 3 en la cadena SER, una noche muy especial. Yo decía antes, con todo el respeto, lo de los curas me refiero evidentemente a una parte, y no pequeña yo creo, de personas que acceden como un científico, con un dogma, una fe,
Y al final, entrevistando también a muchos de ellos, científicos dogmáticos y religiosos dogmáticos, que ambos existen evidentemente, ambos extremos, da la impresión de que repiten letanías o cosas y no creen realmente. Si no, no se entienden algunas cosas. Y entonces tenemos a médicos, o sea, científicos, trabajando en el shock de las urgencias. Imaginaos, amigos, lo que ha visto este doctor, que te hablan del alma, claro, con una profundidad y con un shock y con un impacto que no me extraña que el público diga, este sí que lo cree, ahora sí que lo creo. Si te hablan como de cuadernillo, sin vivirlo y sin creerlo de verdad, pues no tiene la misma fuerza. Entonces es curioso este solapamiento, ¿no? Personas en España, lo estamos viendo con nombres y apellidos, que están trabajando en esto y que están convencidos. La palabra alma en boca de científicos, médicos, es una revolución silenciosa por una cosa muy sencilla, porque si el doctor Gaona no los lleva a la universidad, libros de escasa tirada en su mayoría, o no hablamos aquí, ¿está esto en los periódicos? ¿Esto es tendencia? No interesa a nadie. Y quizá no interesa porque nos cuesta concebirlo en un mundo donde tenemos la mente completamente cuadriculada, donde todo tiene que estar en perfecto control. De repente hablar de algo que es el alma, que no tiene espacio, que no tiene tiempo, que no tiene cuerpo, es algo absolutamente inconcebible y que nos cuesta entender, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser el impacto de algunas de estas personas cuando se encuentran con esto que es tan imposible y tan increíble, cuando el punto de no retorno, después de vivir esa experiencia, el cambio más evidente es la pérdida del miedo a la muerte? El gran tabú, yo creo, del siglo XXI, para ellos es algo anecdótico, y no solo eso, sino que para muchos de ellos incluso la vida en sí ya no tiene el mismo valor. Decían que estaban tan bien, tan tranquilos, tan a gusto, esa sensación de paz en ese supuesto túnel, que cuando regresaban aquí eran incapaces de valorarlo como habían estado allí, ¿no? Era una sensación imposible de repetir, decían algunos. Quizá eso es ese estado de plenitud del alma, como decía este doctor. Vamos a escuchar de nuevo al doctor, porque es rotundo, ¿eh? Le entrevistaremos en profundidad. Decía algo más que quizá tenga que ver con lo que yo he dicho de la mirada, la incomprensión del que ha traspasado esa barrera. El mayor problema de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿saben cuál es? Que no encuentran a quien contárselo. Se ha dicho aquí que se desarrollan sensaciones, o sea, capacidades paranormales, sensibilidades, sí, pero hay una que la desarrollan desde que abren los ojos. Y es que mirando al que tienen enfrente saben si pueden contárselo o no. No sé si estarán de acuerdo las personas que han tenido esas experiencias. Entonces, el interlocutor válido es fundamental para este tipo de pacientes, para que puedan contar lo que les ha pasado. Vamos con algunos mensajes que nos llegaban sobre las ECMs. Paula Riol dice: creo que el cerebro, aparte de ser el motor de nuestro cuerpo físico, es el intermediario traductor de una energía que es la que forma nuestro yo, nuestro ser, alma, una energía, una base de datos, por así decirlo, que nos conforma y que sin ella no somos más que marionetas sin mano que nos guíe, un cuerpo vacío. Mar nos decía: imagina cómo ubicar en tu día a día experiencias de este tipo y saber que de alguna manera quedas estigmatizado ante la sociedad. Alex Moreno: a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Una frase de Oscar Wilde. Pantera: la consciencia no está en un punto del cerebro, está en todo cuanto trasciende la conciencia. El yo es la que perdura, llamada alma. Carlitos dice: quizá nuestra capacidad cerebral se expanda ante este tipo de situaciones, que aumente nuestra percepción. Borja: dicen que la CCM es química cerebral, pero ver lo que pasa 5 pisos por encima de uno, no hay química que lo haga. Despertaferro: ¿y si estudiasen las radiografías del cerebro durante las ECM para captar las zonas activas y aplicarlo en usos omniscientes? Blanca Oriol: cuando estás en un momento límite se viven ECMs también. Eso prueba que no es del cerebro, es la conciencia que te lleva allí. Tony Ramos: hablar de todo esto sin miedo y sin prejuicios, se llegará, se van dando pasos importantes. A Rebuscando dice: Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma y la encarnación era transitoria y contraria a su destino. Mildred: yo creo que tendríamos que tener más miedo a la vida que a la muerte, por muy mal que esto nos suene. Claudia Domingo: cuando estamos muertos el cuerpo está muerto, pero el alma sigue viva y va más allá. Jarama: se sabe de ECMs que no hayan sido positivas. Ale dice: todas las ECM cumplen el mismo patrón o depende de la religión de la persona que la vive. En general, dicen los expertos, a nosotros, la inmensa mayoría, el 95-97% son positivas, y hay algunas que son extremadamente negativas, como
entrar también en eso que decían los sabios de todas las culturas, ¿no? Que hay una especie de dimensión paralela muy luminosa, muy plena, y otra, pues como muy infernal. Evidentemente hablar del alma o de dimensiones como cielo e infierno, de inmediato el gran público, las personas del siglo XXI, van a rechazar cualquier argumento pensando que se habla de religión. Lo asombroso del asunto es que la religión vino después. Estos fenómenos estaban bastante antes en el ser humano, y la religión parece que es una forma de intentar entenderlos, ¿no? Que han estado siempre ahí. Y curiosamente no ha habido cultura en la faz de la Tierra que no haya hecho esa división entre un lugar de luz y un lugar de sombras, que es lo que también aparece en estos momentos límite. Tenemos muchísimos más contenidos. Esta noche es especial, hay mucha actividad, así que vamos rápidamente con el boletín de noticias de la cadena SER y después regresamos con un montón de cosas en esta noche de alma, esta noche de emociones, esta noche de investigación del misterio. El colegio es una parte importante en nuestra vida. El colegio formará parte de los recuerdos, de la nostalgia o de las pesadillas, quién sabe, porque momentos vitales muy importantes, repito, claves de nuestra existencia se viven en sus cuatro paredes. No se habla mucho de colegios con misterio, por lo menos no hay muchos casos registrados, sí algunos. Curiosos, este que viene a continuación podría ser uno de ellos. Aprovecho la circunstancia para agradecer a todo el público que comparte en muchas ocasiones radio y televisión el eco enorme como nunca del debate de la educación que tiene que ver con los colegios, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está pasando, otro misterio. Esta noche nos damos cuenta, como tantas otras, que todos los misterios tienen un engarce, que al final nada está separado, no son universos metidos en cajones estancos, sino que tienen que ver, son como un gran organismo, ¿no? Que al final tiene diferentes caras. Estamos en un mundo donde tanto las emociones como el misterio, que quizá es una parte, ¿no?, profunda de las emociones, están relegándose. Parece que no son buenas. Todavía ser un individuo emotivo parece que es como algo propio de segunda clase, en el sentido de qué serio es este hombre. Y al decir qué serio es este hombre, parece que uno está diciendo qué prestigioso o qué bueno es este hombre. Y creo que nada que ver, ¿no? No tiene por qué. En el mundo de las emociones y en el mundo de los misterios han ocurrido muchísimas cosas. Muchos piensan que precisamente hay esa conspiración, esa forma de cloroformar los cerebros o modificarlos. Algunos lo harán con un buen sentido, creyendo que es lo mejor, y otros pensando que esta vida es lo tangible, esta vida es la pura realidad, en esta vida hay que aferrarse a seguridades y en esta vida no hay que soñar. Eso de soñar queda para los Quijotes, los locos, los iluminados y los lunáticos. Y eso queda pues como una cosa casi simbólica, grotesca. Sin embargo, muchos Quijotes, locos, iluminados, que a veces, como hemos visto, están de lleno en la ciencia. Y lo están por su currículum, por su conocimiento. Ha sido precisamente en la cúspide de sus carreras, en momentos muy concretos, cuando han recibido la visita misteriosa del misterio. La visita enigmática del enigma. La visita extraña de lo extraordinario. Y esa, como hemos dicho, es como un enorme aldabonazo. A veces es una imagen, a veces es un destello, a veces es una aparición, a veces es un susurro, a veces es una casualidad enorme. Pero quien lo vive sabe que está entrando en otra dimensión diferente. Y al final las dimensiones de lo extraño tienen un pasillo de unión clarísimo. Es como si una realidad que está detrás, como el apuntador de un viejo teatro, que sabe de qué va la obra, y los actores vamos pues como vamos. El apuntador o el director escondido incluso a veces se ríe de los propios pobres actores, ¿verdad? ¿Y cómo será eso que está detrás? ¿Cómo será esa historia? ¿Cómo se puede acceder a ella? A veces, y ha ocurrido esta noche, cuando hemos hecho el experimento sensorial casi, que ahora nos contará Carmen cómo va, resulta que una simple imagen, ¡pum!, despierta algo en nosotros. Y no sabemos bien por qué. Lo hemos dicho 1000 veces, no hace falta saber de pintura, saber de escultura, saber de paisaje, viendo un paisaje, o saber del rostro humano cuando uno ve una cara, pero hay algo que, ¡paf!, se despierta en nosotros. A veces es un simple foco de luz, una pareidolia, como las que muchas veces Carmen saca en su sección en Cuarto Milenio. Pero hay algunas, ¿verdad? Hay algunas que despiertan algo y nosotros no queríamos despertar ese algo, pero ha habido un nexo invisible que ahí debe estar, como indicándonos que a veces la imagen tiene algo importante, es como emisaria de algo
Y hemos hecho eso con un encerado. Y hemos recordado de inmediato los encerados en nuestra infancia, ¿verdad? Y los colegios. Los colegios a veces abandonados, que son una imagen, de verdad, repito, impactante como pocas. Impactante como pocas. Porque cuando uno entra en una de esas aulas, a mí me ocurrió en la primera investigación de mi vida. La primera, en un pueblo de Soria. Recién cogido el coche. Y es un pueblo muy cerquita de Olvega, en Soria. Y había un pueblo que tenía la fama de haber sido envenenado al completo. Y yo me dirigí allí con el coche de mi padre, y lo que quedaba, ya os imagináis, era la escuela. Y la escuela donde parece que todavía se sigue dando clase, ¿verdad? Donde el viejo maestro sigue impartiendo la lección de geografía o de lenguaje o de matemáticas. Y quizá todavía algún último número o un trozo del viejo mapa de España dibujado con tiza blanca sobre el encerado verde. Cuántas cosas, cuántos sentimientos, cuántos anhelos. Y parece que todo eso flota. Es la emoción la que le hace creer a uno que eso flota. Alguien que no tiene emociones, que ha cortado sus conexiones con todo ese mundo un poco poético, llega allí y no ve nada. Ve trastos viejos. Yo no veía trastos viejos. Yo veía a los niños de tantas generaciones hasta que ese pueblo desapareció. Pues a un colegio abandonado nos lleva Clara Tahoces. Y simplemente como adelanto lanzábamos la imagen en las páginas, en las redes sociales de Nave del Misterio. Y yo leí al principio unos ecos que curiosamente coincidían, porque no es tan fácil, creo yo, o sí, ver esa escena. Muchos accederéis a ella mañana. El experimento parece que es claro. Si hacemos una estadística, Carmen, parece que todo el mundo ve más o menos lo mismo, cosa que, bueno, ahí está. Pues fíjate, es curioso porque o ven prácticamente lo mismo o no ven nada. O ven un manchurrón. Qué interesante, no me digáis que no es interesante. O ven un manchurrón. Ahí está la división. Y ojo, que nadie que vea un manchurrón, por favor, se sienta menos. Bueno, son cosas de la percepción. Hay gente que no ve y gente que ve. Como dentro de las cuevas, ¿no? Igual. Rosa Salgado decía un rostro, al parecer, de un niño sonriente. José Guerra, yo arriba a la izquierda veo claro como una niña antigua de medio perfil, y lo de abajo no sé, como si estuviera sentada, no lo veo muy claro. Emily Escribá, yo veo una proyección en la pizarra en la que distingo números, caras, una especie de gancho de metal. Irene Herrero, parece la carita de una niña con algo en la boca. Alfonso Martínez, si giras la foto y la pones lateral, en el cuadrante inferior izquierdo hay un claro rostro de chica. Carlos Alcaraz, la cara como de un niño en esa especie de pizarra. Daniel Brum, ve un rostro femenino, pero a modo de caricatura o dibujo infantil, pero intuyo que se trata de una pareidolia provocada por un reflejo, ya que no solo abarca la superficie de la pizarra, sino que afecta también al marco. Juan José Díaz Hernández es una silueta demoníaca o algo así parece. Lali González, la imagen de una niña en la pizarra. Gema Sánchez, una cara y una calavera. Ana Marín, en esta foto ve una cara con una mueca de horror, como si le hubiera pasado algo terrible de golpe. Buenas noches, milenarios. La foto a mí me parece de una niña que parece que extiende algo como una mano en la que parece pedir ayuda. Eso nos lo decía Ana Marín. Y Gino Cado, lo anterior. Andrés, yo veo en la tercera imagen una persona de pie junto a la puerta a la derecha. Es como si la figura saliera de la pared. Saludos y felicitaciones desde Tenerife. Algo relacionado con los niños. Algo parece conectado con los niños. Bueno, como en esta noche, ¿no? Que estamos casi en el aula milenaria, aquí en mitad de la noche, solo se ve el flexo y, por cierto, el enigmático colgante que lleva Carmen destellando. Se ve destellando ese que está como dibujado por un niño, por cierto. Es un colgante dibujado por la mano, por el dedo de un niño. Es el colgante del misterio. Bueno, pues ¿qué habrán dibujado esos niños en el encerado, en la pizarra, durante tanto tiempo? ¿Por qué se abandonó ese lugar, Clara? ¿Por qué te has dirigido a investigar esta historia que parece que queda inconclusa? ¿Qué ves tú en esa pizarra, lo primero? Pues yo también veo un rostro, en este caso yo veo una niña, pero también tengo que decir que pienso que podría tratarse una pareidolia, pero me ha resultado muy interesante y muy curioso ver que tanta gente ve algo muy parecido a lo que hemos visto. ¿No te lo esperabas, quizá? No. Solamente poniéndolo a prueba, y es bonito esto, y es la magia de las redes sociales, de la intercomunicación ahora mismo, hemos recibido un estudio sociológico en vivo, en minutos. En minutos había cientos de mensajes, los hay, en los foros de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, y gran parte del público, claro que puede opinar uno pensando lo que ha dicho otro, pero
Sabemos cómo sois y es un poco el arrebato, ¿no? Y veíais la cara. Yo también la he visto la cara. ¿Casualidad? Seguramente. Pero vamos al origen de este sitio porque al final esto es la guinda. La guinda, una historia de colegio abandonado. La guinda, la historia del último caso del archivo de Clara Tauces. Sí, además vamos a contar, a desvelar quién ha hecho esa foto, ¿no? Que no he sido yo. Estamos hablando de la actualidad, o sea, es un archivo, pero digamos un archivo reciente, tan reciente como que es de este mismo mes de mayo, ¿no? Es un colegio abandonado en el norte de Madrid, no vamos a dar más datos, más que nada porque aún la investigación está abierta, continuamos con ello y bueno, pues nos gustaría que ese lugar estuviera un poco preservado, ¿no? A este lugar acuden 3 personas. Bueno, ¿qué hacían 3 personas en un colegio abandonado, ¿no? No fueron a realizar ningún tipo de investigación parapsicológica, no tenían intención de realizar nada relacionado con nuestro mundo de misterio, ¿no? Nosotros hemos hablado con 2 de esos testigos y hay un tercero que directamente no quiere hablar, tiene miedo. Hay 2 testigos de ellos, de los 3, concretamente que no volverían a pisar ese lugar, así me lo dijeron. Y bueno, pues quien nos va a contar la historia es Manuel, uno de los testigos, nos va a explicar qué hacían allí. La idea en sí era la de entrar a un colegio que llevaba pues cerrado un cierto tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevaba cerrado, pero queríamos denunciar una situación en la cual pues el colegio se estaba echando a perder, ¿no? Las instalaciones, las porterías, el polideportivo, los edificios en sí. Y como no entendíamos por qué a ese colegio no se le estaba dando un funcionamiento, nosotros hicimos por entrar y hacer fotos, ¿no? Fotos que parecían en principio pues interesantes para denunciar dicha situación. O sea que un reportaje de denuncia social lleva a estos muchachos allí. Sí, algo tan poco próximo al misterio, algo que conecta con la realidad de lo que está pasando, que hay muchos centros que por el tema de la crisis han tenido que cerrar. Yo no sé exactamente, no he podido averiguar aún por qué motivo este centro, que además es bastante grande, ocupa casi una manzana con unas instalaciones deportivas que en su día se ve que tuvieron buen uso y que se están echando a perder, hasta un campo de baloncesto, si me apuras. No sabemos por qué está abandonado, pero ellos querían saberlo, querían un poco denunciar sobre todo que no se hiciera ese uso de esas instalaciones. Él ha dicho hicimos por entrar, no ha explicado cómo se entró ni tal, pero ahí está el tema, ¿no? Que eso era una cosa que está un poco vedada y fuera del alcance de los vecinos de la zona que podrían estar disfrutando de eso, ¿no? El caso es que, sucede lo siguiente. Ellos entran y entonces, pues empiezan un poco a ver las instalaciones por dentro. Son 3 módulos, hay 2 módulos que no se puede entrar de ninguna de las maneras, pero hay un módulo que sí que se puede entrar. Y es ahí donde entran y se encuentran, una escalera a la derecha, luego hay una serie de aulas a mano izquierda y de frente hay un pasillo que comunica con una especie de anfiteatro, lo que sería una especie de sala. En la parte de arriba hay un anfiteatro, no sé si me estoy explicando bien para que más o menos nuestros oyentes se sitúen, y en la parte de abajo pues podría darse varios usos a aquello, ¿no? Podría haber sido desde un gimnasio, podría haber sido un comedor, pues también había incluso utensilios de cocina. Quiero decir que el local estaba abandonado, pero no abandonado de una manera que te dicen tiene usted que cerrar y vaya recogiendo las cosas. Había una serie de materiales allí que... Abandonado como de repente. Sí, exacto. Máquinas de escribir, estamos hablando de mobiliario, como decimos, incluso cacharros de cocina, hay material, incluso de las propias, un proyector de diapositivas, cosas de este estilo, ¿no? Eso les sorprendió un poco y entonces, claro, había también polvo, evidentemente, porque estamos en un lugar abandonado. Y la puerta, y eso es importante, Iker, la puerta que comunica con esa especie de gimnasio, vamos a llamarlo así, que a su vez en la zona de arriba tiene un anfiteatro con sillas y con una puerta, deciden, para no levantar polvo,
cerrar esa puerta que comunica con, o sea, el gimnasio con lo que es la entrada, la secretaría o como quiera llamarse, ¿no? La cierran y bueno, pues se dedican a hacer pues las fotos estas que ha comentado Manuel. Y nos va a contar un poco qué ocurre en ese momento cuando cierran esa puerta y lo que les sorprende. En nuestras cabezas, sobre el techo, había un anfiteatro donde se supone que bueno, pues la utilización de ese polideportivo era pues la de un comedor, la de un teatro o la en sí, pues bueno, pues un polideportivo. A la hora de cerrar la puerta, pues éramos 3 personas, una fotógrafa profesional, otra persona y yo. Pues bueno, la fotógrafa pues hacía fotos a las diferentes esquinas de ese polideportivo y pues la otra persona y yo pues indagábamos para saber pues bueno, pues qué es lo que había más allá. Había una cocina con un montón de muebles. Justamente en ese momento la puerta del polideportivo se abrió y se cerró. Yo oí que el picaporte se abría, por lo cual yo entendía que una persona, que había realmente otra persona dentro, un conserje o una persona que vivía allí, o alguien, y bueno, pues que abría esa puerta y nos iba a decir algo. ¿Qué hacéis aquí? O bueno, porque en sí estamos entrando en un sitio donde, bueno, pues nosotros no sabíamos realmente dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Creo que ahora toda la audiencia ha hecho el mismo esfuerzo mental que hemos realizado aquí. Escuchar el típico picaporte de estos ovalados, clac, clac, abriéndose, ¿no? ¿Cómo es el sonido del picaporte habitualmente de un centro escolar? Y cada uno habrá viajado a los picaportes que había en su colegio, ¿no? Y seguramente su cerebro, parte del cerebro, alguna pequeña cédula, ¿no?, de ese gran panal que es el cerebro, ¡pum!, habrá soltado ese sonido, ¿no?, guardado y hace tanto tiempo. Es lo que tiene también de evocador el misterio. Pero parece que estos fenómenos, en esta pequeña patrulla de fotógrafos y periodistas o jóvenes que quieren denunciar un estado de abandono, eso va un poco increciendo, ¿no? Y llegan a contemplar algo que les aterra. Sí, porque hasta ahora el posible miedo o la sorpresa que ellos se llevan es la posibilidad de que haya alguien físico en el inmueble, alguien que no han visto, alguien que como no han inspeccionado todo aquello, puede estar ahí y va a llamarles la atención y va a decir, ¿qué hacéis aquí? Salid de aquí, alguien físico. Claro, todo se descuadra cuando, continuando con la historia, les ocurren más cosas y eso les aterra. Después de oír este portazo, la otra persona que venía conmigo, no la fotógrafa, sino la otra persona que venía conmigo, me hizo fijarme si había visto una sombra por debajo del zócalo de la puerta, pero yo no vi nada. Yo lo mío fue el oír el picaporte, cómo se abría y cómo se cerraba. Y en ese mismo momento yo miré sobre el anfiteatro, donde se encontraba una puerta con unos cristales opacos, pero donde se ve, prácticamente son translúcidos y se ve lo que hay al otro lado. Y yo pude ver cómo la puerta se abría, se cerraba, se abría y se cerraba, así en 2 veces seguidas y muy rápidas, con portazos muy fuertes. Subimos a esa segunda planta, había una aula de música, porque había fotos de Beethoven, de Wagner, de Bach, había una máquina de escribir, hicimos fotos en esa aula. Y bueno, pues digamos que indagamos sobre toda esa planta para ver qué es lo que realmente había allí. El viejo aula de música, los retratos de los viejos compositores, y él, a través del cristal esmerilado, ha visto perfectamente cómo la puerta se abría y se cerraba sola, cómo alguien la accionaba sin que hubiera ni siquiera una sombra. Y esto no es habitual tampoco, ¿eh? Una puerta que se abre y se cierra, con picaporte accionado 2 veces delante de un testigo, viéndolo el testigo. Lo que es increíble es que suban, ¿no? Sí, pero bueno, como eran 3 y realmente es que ellos seguían precisamente intentando buscar una explicación racional a eso, porque es que si no se mueren de miedo, así de claro. Querían buscar la raíz de eso para explicarlo. En todo momento personas racionales totalmente. Pensando que al subir a esa planta arriba, pues es que habría alguien, claro. Cuando ven que no hay nadie allí, pero que tampoco hay posibilidad de que lo haya habido, porque no hay una posible salida alternativa a ese módulo,
es cuando de verdad les entra el miedo, ¿no? Porque se encuentran con algo que ellos no buscaban. ¿Y qué hacen en mitad de un lugar tan grande, abandonado, sin nadie? Los fenómenos... Hay uno que también es un poco inquietante y fijaos, si es sencillo, ¿no? Pero por debajo de la puerta la fotógrafa avisa de que ha visto una sombra caminando por el otro lado, por el zócalo de la puerta. Algo tan sencillo, pero tan evocador también, sí. ¿no? Lo que pasa es que puntualizo que no era la fotógrafa, fue la otra testigo, que la que tiene tanto miedo que no quiere ni hablar, ¿no? Pero... Tiene tanto miedo que no quiere ni hablar. Sí, de hecho yo he hablado con estos dos, con la fotógrafa y con Manuel, pero con ella no he podido realmente hablar. Y bueno, pues después de esto, ya cuando comprueban que no hay nadie... Entran casi en pánico, me imagino. Sí, lo que pasa es que, claro, Manuel la verdad es que lo está contando muy bien. Nos está haciendo un retrato muy bueno de cómo es este colegio. Aún no habiendo estado allí, quienes no hayan estado, pues yo creo que se pueden imaginar perfectamente la situación. Y yo creo que cuando habló conmigo conservaba bastante la calma, ¿no? Habían pasado ya unos días, o sí me dijo que él no volvía ahí. O sea que él nos cuenta un poco el desenlace de esta historia, que no es del todo el desenlace, porque luego vamos a ver qué más cosas han pasado. Nos dimos cuenta que en una de las pizarras de una de las aulas vimos la cara clara y nítida de una niña. Y bueno, esto nos sorprendió muchísimo. Entonces ya pues empezamos a concatenar pues los sucesos que habían ocurrido con lo que realmente había pasado, ya que cuando se hizo la foto de la pizarra, justamente acto seguido fueron los 2 portazos en el anfiteatro superior. Y eso fue lo que nos sobresaltó. La explicación fotográfica no la pudo dar, ya que era algo completamente inusual. Una pizarra que está completamente limpia, como si fuese nueva, o sea, no había pintado nada encima, o sea, la pizarra estaba completamente limpia. Digamos, se hizo la foto y en esa foto apareció esa cara, que ocupaba la parte izquierda de la pizarra prácticamente entera. Ahora gran parte de la audiencia sabe el porqué del experimento, ¿no? Esa fotografía acaba teniendo su sitio en una historia concreta. Esa fotografía suelta, esa cara que, yo no sé, quizá el 70% de las personas que hayan opinado la ven, ¿no? Más o menos. ¿Sería ese el dato más o menos, la estadística? Un poco menos, quizás. Un poco menos, quizás. 60-40. 60-40, más o menos la balanza. Bueno, pues ahora eso tiene una historia detrás que no hemos querido contar de inicio para no sugestionar tampoco, simplemente poniendo la imagen. Les impacta muchísimo, solo la ven en el revelado, ¿no? Bueno, en el revelado, en la visión digital, sí, en casa. Sí, en la visión digital, una vez que ya han salido de ahí, afortunadamente, porque casi la llegan a ver ahí, a lo mejor se asustan más aún, ¿no? Y bueno, como digo, en principio esta es la historia que a mí me llega a través de una amiga común de uno de los testigos. Y yo, bueno, pues claro, algo que está pasando ahora, por Dios, quiero ir. Y voy. Vamos, concretamente, la fotógrafa, que es, como digo, testigo de esta historia, la amiga común nuestra y yo. Y estamos allí el día 6 de mayo. Estuvimos toda la tarde y posteriormente regresamos por la noche para ver un poco todo, primero de día. ¿Te impresionó el sitio? Sí, bueno, el sitio de noche impresiona más, ¿no? Pero de día también tengo que decir que fue un poco sorpresivo, porque bueno, a mí, por supuesto, yo no dudo de la veracidad de lo que ellos han contado y de lo que ellos han vivido, pero yo pensaba que todo eso de las puertas podía tener una explicación, ¿no? Claro, ¿qué hicimos? Nada más llegar, lo primero, antes de nada, es inspeccionar todo el lugar para cerciorarnos de que no hubiera nadie. Por 2 motivos. Por un motivo de seguridad, no sea que hubiera, pues bueno, algún ocupa o alguna persona que efectivamente allí se ve que hay alguna pintada, ha podido entrar alguien de manera esporádica, pero no se ve que haya una ocupación, digamos, continua. Es decir, no hay nada que indique que ahí duerme alguien, pero bueno, había que hacerlo. Y segundo, pues para descartar posibles confusiones y cosas de este estilo, ¿no? Cuando comprobamos que no había nadie, que la única entrada y salida del lugar pues es una entrada, o sea, no hay otra posibilidad de que nadie esté saliendo por otro sitio, pues nos dedicamos a inspeccionar el colegio, que me enseñó exactamente el lugar donde se había realizado la fotografía de la pizarra, que yo intenté reproducir. En algunas imágenes, pues claro, cuando tiras con flash, es verdad que en un encerado de esta característica pues se pueden producir brillos. Yo pienso que podría tratarse de una pareidolia, pero bueno, vuelvo a decir
que aunque lo fuera, es curioso el efecto que se ve. Pues podría ser una pareidolia de cualquier otra cosa, pero Sí, la qué gente curioso, podría ver un árbol, un cangrejo, una cara o un camión. Qué curioso Sin embargo, que casi ven- todo el mundo ve una cara, ¿no? Exacto, una Que, cara bueno, y también de- puede de ser un natural niño ver o una de cara, una ¿no? niña. Sí, pero describe mucho es el peinado, los diferentes ojos, que me sorprende Sí, también. pero fijaros, nos apuntaban una cosa, puede ser un dibujo que después de borrar la pizarra haya quedado allí con el reflejo del flash haya surgido. Pues bueno, es una Es un posibilidad. poco raro, es un poco raro el Pero dibujo en es- ese lugar de la pizarra. Parece un dibujo artístico más que un dibujo típico de Hombre, yo niño, ¿no? inspeccioné la pizarra de cerca, como podéis imaginar, y yo no vi nada que hubiera quedado debajo. Otra cosa es que salte a la luz con un reflejo de un flash, pero tendría que ser algo que estuviera de alguna forma un poco marcado, creo yo, que yo hubiera visto algo. Es que no se veía nada, de verdad. Y además, yo creo que tendría que tener, porque yo pensaba también que podría tratarse un dibujo que con el flash fuera más evidente, pero estaba inspeccionándolo más detalladamente y es que tiene incluso como sombras, es decir, es una pareidolia perfecta y yo creo que dibujándolo en la pizarra sería muy complicado conseguir incluso este efecto de sombras. Sí, también tiene Javi un poco razón en eso, no había caído, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, realizando un poco esta inspección y luego, pues, obviamente, pues, aparte de fotografías propias que hicimos también, ya sabéis que yo tengo la costumbre de hacer grabaciones. Sobre todo porque te salen. Bueno, no siempre, pero sí que tengo que decir que independientemente de las grabaciones, yo me quedé muy impactada y muy sorprendida de que allí, estando presentes, escuchamos nosotros mismas los portazos de los que nos habían hablado los testigos. Después de haber comprobado que todo estaba en orden, que no podía entrar nadie, comprobáis que hay esos portazos fuertes. Fuertísimos, muy fuertísimos. Estamos hablando de un día de gran calor, de esos que ha habido en Madrid últimamente, que ¿Sin no aire? había sin aire, por supuesto. Las puertas estaban tal cual nosotros entramos, es decir, pues si hubiera habido un portazo físico, vamos a decirlo así, alguna puerta tendría que estar de manera distinta. Y estaba todo igual, y además fueron varios portazos muy fuertes, sí que. ¿Podría haber sido algún otro tipo de sonido próximo al colegio? Eran dentro del colegio, porque incluso uno de los portazos lo escuchamos estando fuera del inmueble. Y una pregunta que ahora mismo gran parte de nuestra audiencia hará, ¿no? Y que no es habitual, pero ahí sientes, por mucha veteranía que tú tengas en estas lides, Clara, cómo se comporta el investigador cuando casi por sorpresa está en el sitio y empieza a ocurrir lo mismo que le ha pasado a los testigos. O sea, que no está en el guión tampoco. ¿Cómo se siente uno? Pues, ¿Puede el ansia del investigador o realmente uno se inquieta también? Te inquietas porque no es frecuente que pase esto. Es decir, yo puedo hablar muy contadas ocasiones de casos en los que he acudido. Fíjate que hemos estado desgranando un montón de lugares y con algunos con una fama realmente siniestra, ¿no? Y el hecho de haber estado allí no significa que yo haya presenciado. Yo me he limitado a transcribir esas conversaciones, a pues un poco dar el fruto de esas investigaciones, pero no a ser partícipe de los fenómenos. Y en este caso sí fue así. Entonces, bueno, pues la inquietud es un poco, sí, hay cierta inquietud. Imagínate cómo estarían, en concreto, la testigo que ya había pasado por eso encima, que nos acompañó amablemente. ¿Qué decía ella? Bueno, ya sé que ya está otra vez esto. Ir. ¿Ya está esto otra vez aquí? Sí, decía, ¿veis? ¿Lo veis? Y ella decía, yo no quiero entrar. Claro, pero es que hay el afán de investigador, ¿no? Que dices, claro, ¿cómo no voy a entrar? Y además tenemos unas grabadoras ahí. Hay que entrar. Aunque sea para recogerlo, hay que entrar. Y desde luego que entramos, es decir, no solo entramos, ya tengo que incluso regresamos por la noche. Porque pensamos que había, no sé, nos parecía que era una oportunidad y que había que estar en los sitios, si tenías esa ocasión, estar tanto de día como de noche. ¿No detectáis ninguna aparición, ninguna sombra como los testigos anteriores? En algún momento nos pareció escuchar algo parecido, yo no en concreto, pero sí mis acompañantes, algo parecido a unos pasos. Dos y 34. Pues Clara Tahoces asegura que hay una serie de psicofonías o de grabaciones, lo que sea, que son extrañas. Hemos hecho aquí nuestro particular análisis, las hemos escuchado con mucha atención y les vamos a compartir con todos vosotros. Sí, hemos hecho una selección porque eran más incluso de las que he traído, aunque aún así hemos hecho una selección más
con ayuda de Carmen, que tiene muy buen oído para estas cosas. A ver si lo tiene también el público, nuestra audiencia, porque siempre tenemos el mismo dilema y lo sabéis, ¿no? Y más con las personas que mañana en todo el mundo, y os lo agradecemos un montón, os descargáis el programa, ¿no?, de las diferentes plataformas, lugares, y claro, la compresión del sonido hace que esto sea mucho más difícil. Y lo repito, porque estoy dando tiempo para que quien tenga cascos se los ponga. Es uno de esos momentos que ya sabéis que es, bueno, también parte de la historia de este programa, ¿no? Porque nosotros los tenemos, cascos, todos, y la calidad del sonido, podéis pensar que somos muy exagerados, pero a veces es porque vosotros quizás estéis escuchando la radio de una forma y nosotros estamos con unos buenos cascos en un ambiente de absoluto aislamiento. No es que queramos meter miedo en el cuerpo, sino que estamos recibiendo el impacto sonoro con una gran claridad. Si podéis acceder a la radio directamente, a la radio antigua, con unos cascos, pues fabuloso. Vamos allá, Clara. Si te parece, Iker, para que luego no nos digan que si condicionamos y tal, vamos a intentar que no decir lo que escuchamos, o lo que, si lo que te parece, ponemos la grabación o qué prefieres. Yo en algunas sí al principio lo diría, quizá en alguna de las que vengan después, para que el público se vaya entrenando, porque si no, yo creo que es imposible, ¿no? Yo creo que es muy difícil, muy complicado. La primera psicofonía, la primera palabra se escucha bastante clara. ¿Sí? Sí. La primera psicofonía que habéis elegido. Sí. Bueno, pues si queréis la ponemos, ¿vale? Venga, sin decir nada. Sin decir nada. Vamos con el experimento y nos escribís de inmediato. Y nosotros seguimos poniendo otras voces y a ver qué habéis escuchado en la primera. ¿Os parece que el impacto visual del inicio del experimento sea también ahora doble, no? Estará Guillermo León volviéndose loco diciéndome, no me metas en más líos, Iker, no me metas en más líos a la Sana, Central de la Sana, Valencina de la Concepción, porque son demasiadas cosas. Pero sería muy bonito que alguien acertase. Me parece dificilísimo, ¿eh? A mí me parece muy difícil, pero lo lanzamos y luego algunas sí les decimos y otras no, si queréis. Vale. Vamos con esa primera grabación, que es... En una de las aulas, en la planta superior. ¿La repetimos, Noel, compañero? Claro, yo es que sé lo que dice, entonces me parece muy difícil, pero evidentemente hay una inserción, una voz, la escucháis. Yo no sé si algunos compañeros saben el contenido o no. Santi, ¿tú sabes el contenido? No, ¿no? No, yo no sé nada y de momento no me aclaro. O sea. Vamos otra vez. Muy bien. ¿Tú lo sabías, Javi, el contenido? No. ¿Y? Estoy más perdido que Santi, yo creo. Es que es muy complicado. Sí. Fermín dice que tampoco, Noel tampoco, imagino, ¿no? Pon otra vez, Noel, por favor. Claro, yo es que la estoy escuchando muy bien y tengo el contenido mental ya sabido, ¿no? Entonces la paridolia auditiva. Bueno, lo dejamos ahí, ¿te parece? Venga, ahora seguimos y luego ya resolveremos el misterio de la primera voz. Os invitamos a través de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, a opinar en tiempo real. Vamos con la siguiente, Clara. La siguiente se realizó en lo que es el anfiteatro, ese lugar que parece ser el epicentro de los fenómenos y que además tiene una acústica muy particular. Bueno, ya sabéis la acústica que tiene un anfiteatro, ¿no? Aquí sí que yo diría, ¿no?, que se escucha, porque además puedo explicar un poco, creo que es importante explicar aquí que, bueno, vamos a escuchar una voz infantil y que... infantil. Hace alusión a una de las personas que me acompañaron ese día. Es un saludo, algo así como un saludo, y dice: hola, Zafi. Hola, Zafi. Zafi como zafiro, Zafi. Sí, es hola, un diminutivo. Zafi. ¿La escuchamos? Yo escucho el hola del principio, el Zafi luego no lo escucho bien. Yo escucho hola, mami. Hola, mami. ¿Escucháis el hola? Sí, el hola muy claro y una voz de niña, además. La voz es terrible. Yo no sé si es que aquí Noel nos está poniendo, claro, Noel, calidad máxima siempre, con Fermín Agustí, y ya lo estoy escuchando ahora como un cañón, porque en el pequeño estudio, el búnker, mi búnker particular, no solo tiene Diego Marañón su búnker, y Clara siempre me dice, ¿qué? ¿Te vas al búnker, no? Yo me voy a un estudio, y ahí es verdad que para escuchar
psicofonías no es muy bueno y no me gusta a mí estar con los cascos. Son costumbres, no manías. Entonces ahora me encuentro con la sorpresa de que escucho mucho mejor lo que antes había escuchado bastante defectuosamente. Y el hola yo lo escucho fantástico. Y además es la típica voz infantil. Y es que parece que está ahí, que tampoco es un eco muy lejano. No sé, no acabo de entender yo este fenómeno. Que la ponga otra vez. Vamos allá. Hola, mami, clarísimo, vamos. Yo. Hola. Sí, yo también entiendo. Mami. Hola, un espacio de tiempo y luego mami. Bueno, esto, como sabéis, se presta a más Interpretaciones. interpretaciones. Yo lo he escuchado mucho y a principio también me pareció lógico, además siendo una voz infantil que te remite a lo de Y la sobre todo a porque lo de la parece mami. que tiene que ver con las que vienen después, ¿no? Claro, lo que pasa que luego este nombre se repite en otras grabaciones. Santi, Javi. Y coincide, ¿no? Yo Con escucho algo. yo escucho el hola clarísimo. Lo que pasa es que la palabra final, lo último que escucho es como una A. ¿Santi? Yo no distingo la palabra final, pero sí, el hola, vamos. Pon otra vez, Noel, por favor. Fermín, ¿has oído el hola? Menos mal que porque Fermín... Sí, si Fermín Sí. da el ok, Fermín es como la garantía, el sello Podemos comentar de denominación de origen. una anécdota en ese sentido, porque Fermín, cuando le mando siempre que le mando alguna grabación de este estilo, él me contesta con la palabra, en vez de psicofonías pone ruidos. Sí, claro. Es que Nunca oye nada. Pero ahora sí, luego cuando He estamos en recibido vivo los sí. ruidos. Y así descomprimimos un poco porque a algunas personas estamos dando la noche y de verdad que no es nuestra misión, ¿no? Dar la noche. ¿Qué os parece? Porque esta es una noche de experimentos. Visual, esa pizarra, una pizarra normal y corriente. Ahora yo no sé si hay pizarras ya, sigue habiendo pizarras, ¿no? Pero muchas son ya Son digitales algunas, ¿no? digitales, tal. Pero Bueno, bueno, según la los pizarra, colegios. ¿no? Claro, la pizarra de toda la vida. Y ahí aparece una cara. Bueno, pues hemos jugado con la percepción. Seguramente sea un reflejo. ¿Esto seguramente sean casualidades? Pues sí. Lo que pasa es que estas voces que se oyen se parecen mucho a otras voces que hemos escuchado varias veces. Es lo curioso, el tono, el timbre, la forma y sobre todo, como decíamos antes, y lo decía Santi, cómo nos impactan también a nosotros, como si nos hablaran algo muy profundo de nosotros. ¿Qué os parece si hacemos el doble experimento? Chicos, chicas, de la siguiente, no decir qué es. Bien. Y que alguien, al mismo tiempo de la primera psicofonía y la segunda, hola Zafi o hola mami, que, bueno, pues participen con nosotros y nos digan que escuchan en la siguiente. ¿Vamos allá? Psicofonía a ciegas, ¿vamos allá? Allá vamos. Venga. Aquí lo primero es que sí se puede decir que es una voz como más de alarido, ¿no? Son Sí. como unos alaridos prácticamente. Y es que son tan evidentes. Yo creo que se cuelan otras cosas Sí, como ruidos como de fondo. terroríficos, ¿eh? Sí. Pero sí. horribles. Y no me pongas los pelos de punta porque es verdad que hay como un instante de doble fondo de sonido que no era nada amable. ¿eh? No, Yo espero que de tenga... hierro, de tubería, como de golpes, algo... ¿Escuchamos de nuevo? Sí. Nos suena esa voz, por cierto. ¿eh? Incluso una voz masculina que se cuela Algo en un como un determinado sonido. momento. Bueno, esta si queréis la vamos a resolver porque es que es muy complicada. Ahora me he dado cuenta yo al lanzarla que quizá esta sea la más abstracta o la más rara, pero hay algo. Hagamos el experimento, seguimos dejando la primera que hemos puesto en el secreto y esta vamos a resolverla ahora, Clara. Pues esta, bueno, es un alarido, Claro. yo creo que es muy claro el alarido, y luego seguido en lo que yo escucho, un mamá muy prolongado. Muy ¿no? prolongado. Muy prolongado, mamá. Escuchamos. Sobre todo el grito inicial, que es como un niño metido, que parece que está metido en el colegio dentro. Yo escucho Un como... sonido de colegio antiguo. Sí, a mí me parece también que dice como hola, como un niño que pregunta hola, como diciendo ¿hay alguien? Escuchamos de nuevo, Noel. Es importante esta noche tener todo atado. Pues a mí ahora mismo he escuchado un hola en vez de un grito. Hola, como alguien, echémosle emotividad, repito, puede que no sea lo cierto, puede que yo sea el primer equivocado, pero ahora escuchándolo entre todos y en ese embrujo común, en esa especie de ensalmo en el que nos metemos todos, que es la mente humana también en la percepción,
Javi aporta una cosa y de repente eso se transforma. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues parece que es un niño que se abre paso. Es como si un niño, repito, en mi imaginación, nos dijese hola, como una bienvenida a ese otro lado. No lo sé, escuchamos. Ahora yo no escucho un grito que me parecía de dolor, sino que escucho un niño que dice hola y luego sí, una serie Luego como mamá, de golpes y de fondo. golpes, ruidos y hasta una voz masculina. A ver qué escuchéis vosotros. Bueno, vamos con la última, Clara. Sí, la última sigue siendo una voz infantil, en este caso un poco cantarina, que parece... Como todas, ¿no? Las que hemos escuchado. Sí. Es un poco ahí una... Lo que pasa es que esta última, por ejemplo, la que hemos oído, era un poco más desgarrada en comparación con esta que parece más juguetona, ¿no? Algo así como, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? A mí también se me pierde la parte final, pero el inicio yo sí lo oigo. ¿Dónde estás? Y luego... muy alargado. Es muy alargado, como muy cantarín. Mamá. Sí. Escuchamos, veo a Santiago Camacho totalmente concentrado. ¿Dónde estás, mamá? Claro. Yo entiendo dónde descansas, mamá. Claro. Carmen siempre poniendo esa nota. Claro, estamos ahí pero es muy curioso el experimento, porque lo bonito también de este equipo es que muchas veces, y es algo que hacemos conscientemente, parte del equipo no ha escuchado las voces. Y el efecto sorpresa es en vivo. Y a veces ocurre conmigo mismo. Y yo quiero que lo haga mi equipo conmigo. Y entonces entramos en una especie de conjetura que yo espero que se traslade. Nosotros no vamos de sabios. Porque parece que hay mucha gente que ya el misterio lo ve como, no sé, el doctor que diagnostica y que sabe mucho y que es muy sabio. Nosotros no. Nosotros nos seguimos emocionando. Nos seguimos poniendo con la carne de gallina. Nos seguimos entusiasmando con el misterio en vivo. Y eso es muy hermoso. Y claro, ahora estamos así mirándonos unos a otros como diciendo, bueno, pues como vosotros. Escuchamos de nuevo. ¿Dónde estás, mamá? La idea común que más o menos tenemos. Bueno, ojalá gran parte de nuestra audiencia esté escuchándolo con la calidad, ¿no? Y imagino que en carretera, más de uno se habrá parado en carretera para escucharlo con nitidez. Y es verdad que los cascos aquí... En carretera no sé, pero más de uno ha encendido la luz de su dormitorio. Pues son psicofonías que se parecen, Clara, ¿eh? Se parecen en algunos aspectos, ¿no? Una vez más, Santi. No es que se parezcan, es que tienen una cosa extraordinariamente notable, y es el timbre de las voces, todas coincidentes con niños, además niños pequeños. Le echaría 7 años, por ponerle una edad. Como mucho. Y la verdad es que... Eco. El eco... Ha habido una cosa en la que no nos acabábamos de aclarar, que a mí me ha inquietado. Cuando se oía, decíais, una voz masculina entremezclada, yo lo que oía eran incluso ladridos. Sí, yo también, sí, algo así. Sí. Pero no ladridos normales. No, bastante inquietantes, sí. ¿Sabéis a mí a lo que me recordaba? Era como una cosa un poco mala, no sé. A mí me recordaba la leyenda de los sabuesos del infierno. A mí no, a mí ¿sabéis a lo que me recordaba? A cierta parte de la psicofonía del infierno. Sí, a mí igual, sea lo que sea, pero... Sí, bueno, pero es que esos golpes de la psicofonía metálico, del infierno no sabemos lo que son, pero ese toque metálico. Exacto. Y esa especie de palabras como deformadas, pero con una sensación muy muy oscura, ¿eh? Sí que me gustaría decir es que, como he explicado, esto es una selección de la grabación, pero la grabación está, en muchas de ellas está como lleno de golpes y de portazos y de todo. Podemos seguir analizándolo en la segunda parte porque es tremendo. Yo tampoco quiero dar la noche al público, pero ¿resolvemos la primera? Bueno, vamos a ver. La primera es de lo que nosotros más o menos entendemos. ¿Qué decía el público? ¿Qué decía la audiencia? ¿Qué decíais vosotros, amigos? Pues no lo tenían muy claro, la verdad. Nos decían muchos un aullido, como una ayuda, Paul. Paula usó oigo como un grito fuerte, no sé qué dice, pero da mucho miedo en la primera psicofonía. Clarence dice la primera como una U, como de un azote. My Goodness, la primera psicofonía parece un gemido lastimero. O sea, nadie identifica Sánchez, palabra, ¿eh? Un hola de una niña muy claro. Bueno, pues es interesante también. Así como en la... Calor, nos dice María. Así como en la imagen. Y ayuda. Interesante, ayuda varias veces.
así como en la pizarra una parte importante de la audiencia ha visto que hay un rostro, es decir, la imagen parece que capta más fácilmente que el oído la realidad, en esa primera psicofonía, siendo muy honestos, hay que decir que la inmensa mayoría de nuestra audiencia, que yo creo que es una audiencia bastante preparada en estas lides, no, bueno, igual captan lo que dice de verdad, pero no lo que nosotros creemos que dice. ¿Qué es, Clara? Algo así como hasta pronto. Una voz infantil también, hasta pronto. Infantil, o ahí ya no me parece tan infantil. ¿En qué tono más o menos? No recuerdo ahora mismo el tono. Hasta pronto. Hasta Vamos a pronto. analizarla, Sí, luego la vemos. Volvemos a la primera psicofonía. Noel, si la tienes ahí disponible, vamos allá. Que parece como un eldabonazo. ¡Hasta pronto! Sí, no, no es una voz ya tan infantil como... ¡Hasta pronto! Se diferencia un poco de las otras. Yo la sigo Muy dura. viendo infantil. ¡Hasta pronto! Pero parece Pero de alguien algo más enfadado. más mayor. O sea, como de 10, un niño de 10 años que... ¡Hasta pronto! Escuchamos de nuevo, Y Noel. rápida. Una vez más. ¿Son los misterios del sonido? Que también evidentemente hay paridolias sonoras. ¿O hay una realidad? La investigación está abierta, que es lo que podemos decir. Aquí hemos casi obligado amablemente a Clara a que saque un folio, ¿no?, de este archivo actualísimo para compartirlo con nosotros. Pero veremos a dónde nos llega la investigación. Ahora, también es raro, ¿no?, un colegio abandonado. Los fenómenos se cuentan personas alejadas del misterio y que luego tú te encuentres con esto. Hay que estar allí, ¿no? Hay que intentarlo por lo menos. Hay una cosa que a mí me parece muy sorprendente y es que a veces vamos a lugares donde ha habido, por ejemplo, un triple crimen y de pronto se obtienen psicofonías que nada tienen que ver con la historia del lugar. Y sin embargo, un colegio, que es un lugar aparentemente apacible, donde no ha habido ningún suceso luctuoso, todas las psicofonías que se captan tienen que ver con su mundo, digamos, con niños, y esta fotografía sea pues algo que no está ahí, una cosa que capta nuestra mente por ese juego de luces y sombras, pues también parece representar una niña, desde luego. Pero no sabemos si ha muerto alguien Claro. allí o no. ¿Hay algún dato? No, estoy un poco como rastreando la historia. Sé que a las puertas... Hay una muerte violenta, ¿no? Hay una muerte violenta y otra casi, no llegó a culminar en muerte, pero a las puertas del colegio prácticamente. Lo que pasa es que no tuvo que ver en que sale incluso con niños, hemeroteca, es en decir, hemeroteca. que está datada, pero que es más bien un ajuste de cuentas a las puertas del colegio, ¿no? Más bien un ajuste de cuentas y sí, bueno, al hilo de lo que ha comentado Javi, que me parece muy interesante, sí tengo que decir que, por ejemplo, cuando entré en este sitio, claro, lo primero que tiene es el impacto visual, ¿no? Pero enseguida el impacto mío fue olfativo. Yo enseguida me transporté a mis tiempos de colegio. Ese olor tan característico a tiza, a niños, algo que fluye en el ambiente que tú automáticamente te remite a una escuela. Y esa atmósfera estaba. Esa atmósfera de aula, aunque estuviera abandonada y el tiempo que llevé abandonado fue instantáneo. Es decir, esa atmósfera estaba ahí. Quizá lo que hizo fue poder captar un poco esa atmósfera, ¿no? De todas formas, no creo que un colegio sea un lugar donde tenga que suceder un hecho luctuoso para que quede impregnado. Es un sitio donde se viven emociones muy, muy, muy intensas. Para un niño de corta edad, un colegio es su universo. Prácticamente es el sitio donde pasa alegrías, donde conoce la angustia y el estrés por primera vez, donde puede llegar a pasar miedo, donde puede llegar a sufrir el acoso, por desgracia, de sus propios compañeros. Es un sitio a la vez mágico y terrible, donde las emociones están a flor de piel y parte de esas emociones pueden quedarse impregnadas perfectamente. Y también si vemos otras teorías más espiritistas, más parapsicológicas, el niño o los niños no tuvieron por qué morir en ese lugar, pero sí que pueden acudir a ese lugar como hacían a diario, ¿no? Su espíritu, su fantasma. Es lo mismo, por ejemplo, que si muere en un accidente y luego se oye a esos niños por las aulas. Sería otra de las teorías, que no en ese lugar físicamente tiene que ocurrir algo, pero quizá algún niño de esa escuela, que acudía a esa escuela, pudo morir en otras circunstancias y de repente que se capten sus voces aquí. Como otra de las posibilidades que siempre se dan en las teorías más extrañas y más parapsicológicas. ¿Ha habido algún caso de colegio? Recuerdo el de Turón en su día,
lo investigó nuestro compañero Juan G. Vallejo, había unos restos óseos debajo del colegio y resulta que había al lado... patio del colegio. Exacto. Además había testigos que incluso pudieron sacar fusilamientos de la Guerra Civil, porque el colegio fue utilizado como cárcel durante la Guerra Civil, e incluso quedaba con vida el enterrador de esa localidad, que mataron a su mujer allí cuando estaba embarazada de 7 meses. Y él recuerda perfectamente cómo después, tras muchos años transcurridos, gente del pueblo mismo tuvieron que excavar en ese colegio, en lo que sería el patio donde jugaban los niños, e encontraron esos cuerpos, rescataron esos cuerpos de la Guerra Civil y los tuvieron que enterrar en el Campo Santo. ¿Y qué es lo que se veía en el colegio? Pasaban determinadas cosas, ¿no? Sí, aparte de que se escucharon psicofonías, se veía como una esfera de luz verde que salió captada en algunas fotografías del grupo Gaipo, que era quien estaba investigando ese lugar, y también se habían visto sombras, luces, se habían escuchado voces de niño, incluso había testigos, si no recuerdo mal, que aseguraban que se habían escuchado como disparos, como esos recuerdos de la Guerra Civil, y muchos lamentos, muchísimos lamentos en la zona donde habían estado encarcelados, pues, allí hombres, mujeres y niños durante 1937, que es donde los tuvieron. Y recuerdo una imagen que pudo grabar nuestro compañero, si no recuerdo mal, que era como en los subterráneos, bajo el asfalto de la pista de fútbol sala. Resulta que había una especie de subterráneos que se estaban rehoradando para ver qué pasaba, y había trozos de hueso, y pudimos tener incluso algún trozo, algún fragmento óseo, que ahí quedaba la duda, ¿no? Si era resto animal, si eran restos de personas, que sí había habido en la parte superior, en fin, pero tampoco hay mucha fenomenología en España con colegios, así no hay grandes casos muy conocidos de colegios donde ocurran cosas, ¿no? Terminamos esta hora con, evidentemente, las percepciones auditivas de nuestra audiencia, a ver qué nos dicen sobre la experiencia de escuchar estas 4 grabaciones de origen extraño, obtenidas por Clara Altavoces, con el argumento, creo que muy positivo, de una investigación que está abierta ahora mismo, que además lo lógico es quizá no darla a conocer, pero creemos que el público de Milenio 3 tiene que disfrutar de las cosas que se están haciendo en tiempo real prácticamente. ¿Qué opinan? Usa Coutada dice: me ha helado la sangre esta última, como si pegaran a niños. Qué horror. Uno di noi, la última psicofonía es impresionante, el hola es claro, lo siguiente creo que es corre, corre. Borja dice, cierto, parece que dice hola y luego gruñidos, esta da mucho miedo. Celebi, se escucha una voz aguda, la de hola mami, de antes, y una voz muy grave. José Luis Fluixa, patrullando con un compañero y los dos pasándolo fatal, encima por caminos oscuros. Bueno, pues buena patrulla que tengan todas las fuerzas de seguridad, y que tengan miedo a los vivos, no a estos. Sí, pobres. total. Fran González, son como 2 voces distintas, una niña que grita hola y otra voz. Daniel Beato, se oye como si se hubiese separado el niño de los padres y estuvieran buscándolo, muy mal rollo. Blanca Oriol, se escucha en la tercera la voz de la niña y luego una voz de adulto y golpes. Nora, qué mal rollo, esta se escucha claramente hola. La carne de gallina, nos dice Pichón, yo creo que lo dice 2 veces el hola claramente. Tony Ramos, en la segunda el hola parece claro. Jenny Wonderland, muy bien, ya encendí la luz con auriculares ya oscuras, como que no. Fátima, hola mami, también. María, ostras, el hola se escucha perfectamente y con esa vocecita de niña. Alex, veo varias caras en la pizarra. Esto era sobre la fotografía, menos mal que hice la ronda, si no me parece que la iba a pasar canuta. Porque si hiciésemos una estadística, ¿no?, de ese tipo de voces en la historia de nuestro país, simplemente, ¿cuántas tienen que ver con saludo o mamá? Es que... muchas. Y voces infantiles y mamá. O sea, es algo que, por lo que sea, quizá porque es una conexión muy fuerte, muy auténtica, como decía Santi, que se queda impregnada porque es un lugar de emociones. Y en el fondo estamos aprendiendo semana a semana que las emociones y la capacidad de ir a lo que no es ordinario está como muy ligada, como si las emociones profundas, a las que ya no llega todo el mundo, a las que nos han acostumbrado a no llegar, fuesen la llave última de entrada en estos mundos tan extraños, ¿no? Vamos a seguir viajando por mundos extraños. Vamos a viajar a Florencia, donde han pasado cosas también un poco macabras. En Florencia, por cierto, hay una figura que a mí me encanta. Son esos pequeños nexos, ¿no?, que a veces ocurren. La quimera de Arezzo, la quimera más famosa de toda la historia. La quimera era un monstruo. Imposible que alguien se encuentre con quimeras hoy en día, ¿no? Bueno, igual nos llevamos una sorpresa después, a la vuelta. Pero por fortuna, como el tema es un poquito así oscuro y denso, viene Santi
y esto es muy importante, para arrojar un poco de luz. Luz emotiva también, yo creo, esta noche. Luz de conciencia. Luz de un término que de verdad, amigos, tenemos que aprender. Es muy importante. Un personaje muy especial que a partir de esta noche puede ser reconocido, lo puse sobre el tapete. Nosfera. ¿Queréis descubrir qué es la nosfera? Pues para eso, ahora las noticias, toda la información de lo que está pasando en España y en el mundo con nuestros compañeros, y después vuelve Milenio 3.